Bueno, muy buenas noches. Siendo 28 de junio a las 7 p.m., como estaba programado, vamos a dar inicio con el CIPA referente a la unidad 2, fase 3, hipótesis. Vamos primero a dar un vistazo a la guía de aprendizaje, en donde vamos a ver que esta actividad tiene un puntaje máximo de 175 puntos. En una actividad que inició el día domingo 28 de mayo y que cierra este viernes 7 de julio. Vamos a ver en qué consiste la actividad. Esta actividad consiste en una actividad individual y una actividad grupal. La actividad individual tiene 4 puntos. El primero es que el estudiante debe leer el material didáctico del contenido de la unidad 2, Seguridad Social y Derecho Colectivo, al igual que el caso 2 de Ricardo Salinas, en donde hay 10 puntos que se deben responder. Estos se deben responder los interrogantes planteados en el mismo y presentar las respuestas en el foro colaborativo, en el foro de discusión. En el tercer punto de la actividad individual nos dice que se debe realizar una pregunta a uno de sus compañeros sobre sus aportes. Y el cuarto punto es elaborar un mapa conceptual sobre los aspectos generales y los tipos de sindicatos en Colombia. En eso consiste la actividad individual. Y la actividad grupal es que una vez después de haber hecho las intervenciones individuales en el foro y haber hecho el estudio del material didáctico correspondiente a la unidad 2 del grupo de trabajo colaborativo, se procede a realizar la consolidación del informe final en el foro de discusión. Entonces, la evidencia del trabajo individual, ¿cómo van a ser? Entonces, se debe entregar primero la respuesta al interrogante del estudio del caso. Segundo, la pregunta realizada a uno de sus compañeros. Y tercero, el mapa conceptual sobre los aspectos generales y los tipos de sindicatos en Colombia. Eso se debe colocar en el foro de discusión. Cada uno de los estudiantes debe hacer una pregunta también a sus compañeros y colocar el mapa conceptual en el foro de discusión. Y las evidencias del trabajo grupal que se van a entregar en el entorno de evaluación es un producto por grupo que se debe hacer un documento Word que contenga portada, introducción, objetivos, compilar la información de las respuestas a los interrogantes del estudio del caso, una conclusión por cada uno de los integrantes del grupo y la bibliografía con las normas APA. Entonces, así se debería entregar el trabajo en el entorno de evaluación. Si estoy grabando. Sí. Entonces, así se debe realizar la actividad. Bueno, ahora vamos entonces a ver la parte teórica de esta unidad, de esta actividad, hipótesis, en donde nos toca diferentes temas, como lo son la seguridad social integral, como es el sistema de seguridad social en salud, el sistema general de pensiones, el sistema de riesgos laborales, aporte para fiscales, accidente laboral, auxilio de transporte, diferentes temas que se encuentran dentro de interrogantes del caso de Ricardo Salinas. Vamos a ver, para que quede claro esos conceptos, que se vieron dentro de la webconferencia y que debieron revisar, que está dentro del foro de discusión, también está en el entorno inicial, en el foro de webconferencia, de enlace de conferencia, ahí también está el video y también está en cada uno de los foros dentro de los foros de discusiones, para que lo revisen. Y de todas maneras vamos a mirarlo, aprovechando que Sandra, que estás acá, pues también para que te queden claros estos conceptos y pues cualquier pregunta que tengas, con mucho gusto lo resolveremos al final del CIPAS. Buenísimo, pues Entonces, digamos que yo trabajo ¿sí? Dime. liquidando seguridad social, entonces, pero sin embargo, siempre me toca mandar a revisar la planilla porque algunos conceptos no los tengo muy claros, entonces ahorita esta clase me va a llevar, me llegó de perlas. Qué bueno, excelente. Y bueno, te agradezco también que estés presente. Yo entiendo de que la mayoría de estudiantes de la UNAD tienen trabajo y un horario extendido, que pues, la mayoría sale a las 6 de la tarde,
que muchas veces trabajan también los sábados y llegan siempre cansados es a revisar los foros, a revisar las actividades y pues soy comprensivo en eso y pues obviamente la universidad también exige, pero uno tiene como docente y la universidad también es comprensiva y trata pues de ayudarle y colaborarle en todo lo posible para que sigan con su proceso académico y pues no pierdan esa motivación al perder una materia, sino que nosotros como docentes vamos a estar acompañándoles y cada vez que necesiten una colaboración, una ayuda, ahí vamos a estar. Entonces, Muchas gracias. bueno, entonces vamos a dar inicio entonces con los conceptos. Vamos a iniciar con el concepto de seguridad social integral. La seguridad social es uno de los beneficios más importantes derivados de una relación laboral. Es un beneficio que debe ser garantizado al trabajador por parte del empleador y el Estado. A través de la Ley 100 de 1993 se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y la Constitución de Colombia en su artículo 48 manifiesta que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Entonces, la seguridad social integral lo componen los siguientes sistemas. El sistema de seguridad social en salud consiste en que toda empresa tiene la obligación de afiliar a sus empleados a una EPS, que es una entidad promotora de salud, que el trabajador elige. La EPS deberá hacerse cargo de la salud del trabajador en cuanto a las enfermedades o accidentes que sufra el trabajador que no sean de origen profesional mediante el POS, que es el Plan Obligatorio de Salud. Entonces, las tarifas de aportes serían aporte mensual de un 12.5% de salario del trabajador que se divide en el 4% a cargo del trabajador y el 8.5% restante de ese 12.5 lo debe pagar la empresa. Pues queda claro ahí lo que es el sistema de seguridad social de salud y la tarifa de aportes que se va a salud. Sí. Ahora, sistema general de pensiones. Toda empresa tiene la obligación de afiliar a sus empleados a un fondo de pensiones, que es la administradora de fondo de pensiones, que el trabajador escoja libremente. Cubre los riesgos de vejez, invalidez y muerte del afiliado y se logra mediante la cotización mensual que se realiza al fondo de pensión, que es el encargado de pagar la pensión en caso de vejez o en caso de invalidez o en caso de muerte, originada por accidente o enfermedad general o de origen común. ¿Cómo son las tarifas de aporte en el sistema de pensiones? Entonces, es un aporte mensual del 16% del salario del trabajador que se divide en 4% por parte del trabajador y la empresa el 12% restante para completar ese 16%. ¿Sí? Entonces, queda claro ese concepto. ¿Cómo son las tarifas que son de 16%? Se divide en 4% al trabajador y el 12% a empleador o empresa. Ahora, Sistema General de Riesgos Laborales. Toda empresa tiene la obligación de afiliar a sus empleados a una ARL, que es la administradora de riesgos laborales, y realizar los respectivos aportes mensualmente. La empresa elige la ARL y paga la totalidad de los aportes de acuerdo a la tabla de cotizaciones por clase de riesgo. Se encarga de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollen. En consecuencia, relaciona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Entonces, hay una tarifa de aporte que por cada empleado, en función del nivel de riesgo de cada trabajador, este monto está entre 0.348% y el 8.7% de cotización de los trabajadores. Sí. Ese depende como del riesgo que uno tenga en la empresa. Exacto. Sabes que hay unos riesgos, digamos que no es lo mismo una persona que trabaje en una obra o en una Yo trabajo en una siderúrgica, por ejemplo. Sí, Exacto. Una entonces constructora los de obra siderúrgica. tienen más riesgo que el de oficina. Exacto. Y va subiendo de nivel. Hay una clasificación de riesgos. También que de eso depende el monto de los aportes. Okay. Y ahí están un ejemplo de las diferentes ARL, la diferente administradora de riesgos laborales, como lo que son La Equidad, Libertad Seguro, Seguro Bolívar, Positiva, Colmena. Pregunta,
¿sí? Ese monto de 0.348 y 8.7, ese lo asume todo la empresa. La empresa, así Es que lo es. asume todo, nada el trabajador. Exacto. A diferencia de los demás sistemas que hay Sí, una, digamos que se es una división reparte. entre los aportes, que es entre el trabajador y el empleador o la empresa. En este caso, la totalidad de los aportes van por parte de la empresa y va directamente y la contratación también, digamos que no elige el empleado, no elige la ARL, sino la misma empresa la que coge la ARL. Sí. A, dif- a diferencia del otro dos sistemas que escoge el trabajador. ¿Listo? Bueno, entonces, seguimos. Aportes para fiscales. Entonces, los aportes para fiscales son una contribución, perdón, obligatoria que algunas empresas y empleadores deben realizar, que son al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a cajas de compensación familiar, por cada empleado que tenga. Entonces, por cada empleado tiene que hacer aportes para fiscales. Bueno, identificamos cuáles son el ICBF, que tiene como objetivo propender por el bienestar de los niños de bajos recursos y de la familia en general. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene como función capacitar a los colombianos para que adquieran el conocimiento y destrezas necesarias para que logren una adecuada inserción y desempeño en el campo laboral. Y las cajas de compensación familiar, que cubren el subsidio familiar a los trabajadores, desarrollan actividades en el ámbito de la recreación y el deporte, asignan subsidios de vivienda e interés social. Entonces, ¿cómo es la tarifa de aportes? Perdón. Lo anterior es que trabajo en el medio y como que a veces uno se confunde. Tranquila. Aportes para fiscales honestos. Y lo ¿Sí? anterior se llama la seguridad social. Es que a veces como que Exacto. los confundo. Entonces, hay sistema de seguridad social integral, que está compuesta por los tres, que son salud, pensión y riesgos laborales. ¿Sí? Sí, Y señor. ahora ya es otro, digamos, los aportes para fiscales no están dentro de ese sistema, sino que es una contribución obligatoria por parte de las empresas y el empleador. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces el empleador paga, en este caso los parafiscales, el 100% también de los aportes y va destinado 4% a caja de compensación familiar, 3% a ICBF y el 2% al SENA, sobre el salario del trabajador. Esos son los aportes y por la totalidad del 100% va por parte del empleador y van divididos de esa manera, 4% a cajas de compensación familiar, 3% ICBF y 2% al SENA. Ahora, entonces, el efecto laboral de este sistema de seguridad social integral. Entonces, todo trabajador que esté vinculado mediante un contrato de trabajo tiene derecho a acceder a estos tres sistemas: salud, pensión y riesgos laborales. Y la empresa es la responsable de afiliar al trabajador a los diferentes sistemas. De no hacerlo, deberá asumir y responder directamente con su patrimonio por la salud y la pensión de sus trabajadores. Entonces, para efectos de la liquidación de los aportes a salud, toman como base todos los conceptos que hagan parte del salario según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. En la base no se incluye el auxilio de transporte, las prestaciones sociales ni los pagos que no constituyen salario. Entonces, ahí queda claro el concepto de seguridad social integral. Sí, señor. Bueno, ahora hablemos del Sistema General de Pensiones, cómo está constituido. Entonces, el Sistema General de Pensiones, también regulado a través de la Ley 100 de 1993, se encuentra conformado por dos regímenes de pensiones. El primero, que es el régimen de prima media con prestación definida, que es el RPM, que es administrado por Colpensiones, que es fondo público, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, que es administrado por el fondo administrado por fondos de pensiones privados. Ahora hablemos del régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones.
Entonces, se debe considerar el ingreso de base de liquidación, que es el IBL, correspondiente a los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, debidamente autorizada por cada año con base en la variación del índice de precio del consumidor IPC reportado por DANE. Así se liquida el tema, o sea, se realiza la liquidación de la pensión en el régimen de prima media y Colpensiones. Entonces, ahora, ¿cuáles son las modalidades de pensión? En el régimen de prima media existe una única modalidad de pensión que consiste en que el afiliado recibe una mesada por parte de Colpensiones. Y la devolución de saltos en este régimen se denomina indemnización sustitutiva de pensión, que está regulado por los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993. Y se presenta cuando el afiliado cumple la edad de pensión sin tener el mínimo de semanas cotizadas, que son 1.300 semanas cotizadas. Aunque ahorita Está cambiando. está cambiando, que más que todo se presenta a las mujeres, ¿sí? Porque digamos, la jurisprudencia y la Corte ha decidido de que las mujeres, como tienen también que criar a sus hijos, no tienen, digamos, esa misma regularidad laboral que los hombres. Tienen en cuenta que muchas veces tienen que dejar de trabajar por tener que cuidar a sus hijos. Por lo tanto, lo más justo es que se le bajen sus semanas de cotización de 1.300 a 1.100, Estoy de acuerdo. ahorrándoles también tiempo. ¿Sí? Sí. Y es lo más justo, ¿cierto? Claro, porque cuando uno tiene un hijo, por lo menos, no sé, o sea, un añito, el primer añito de vida del bebé, Sí, claro. uno podría estarse bien con el niño. Pero Sí, bueno. así. Y creo que es acertada la Corte, hasta deberían bajar de más. Bueno, entonces, sí. Bueno, seguimos. Entonces, ahora el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS. En el RAIS, únicamente los aportes realizados a la cuenta de ahorro individual y su rendimiento financian y determinan el valor de la pensión devengada durante la etapa de retiro. No obstante, para la pensión por invalidez, el monto de la mesada se calcula como el promedio de los salarios cotizados al Sistema General de Pensiones en los últimos 10 años. Se cuantifica el número de semanas cotizadas en toda la vida laboral del afiliado y se tiene en cuenta el grado de invalidez. Modalidades de pensión en el RAIS. Entonces, quien se pensione en el régimen de ahorro individual puede elegir entre diferentes modalidades de pensión, que son la renta vitalicia, retiro programado y retiro programado con renta vitalicia. La devolución de saldos dentro del RAIS se presenta cuando el afiliado cumple con la edad de pensión sin tener el mínimo de capital ahorrado requerido, que como lo referencia en los artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de 1993. O sea, este es al revés. O sea, en el de Colpensiones tiene que tener la edad, pero no las semanas, y en este las semanas, pero no la edad. En la devolución de saldo, me preguntas. Sí. Sí, en la devolución para la devolución de saldo tiene que tener cumplir en las dos. Tienes que cumplir en la edad. Pero lo que es digamos, en Colpensiones, ahí habla de semanas cotizadas. Entonces se da una indemnización sustitutiva. En cambio, aquí en el régimen de ahorro individual en el RAIS, tú puedes hacer un retiro de los aportes. Así, digamos que no es una, ¿cómo te explico? Aquí, digamos que no hay una indemnización sustitutiva de pensión, que te dan un bono pensional de 500.000 pesos, 800.000 pesos, sino que aquí tú retiras los saldos que tú tienes ahorrados. Digamos que tú tienes 50 millones de pesos, 36 millones de pesos. Obviamente no completaste las semanas cotizadas, sino que tienes un ahorro durante todo ese tiempo de 38 millones, 40 millones. Entonces tú lo que haces es retirar y te devuelven los saldos. Es diferente. Bueno, entonces ahí quedando claro con ese sistema, los dos regímenes, vamos a ver entonces Pensiones. cuáles son las sanciones que tendría el empleador en caso de que no
aportar al sistema de seguridad social a los trabajadores. Entonces, en la Ley 100 de 1993, en su artículo 271, habla de esto, las sanciones para el empleador. ¿Cómo lo define? Dice, el empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor en cada caso y por cada afiliación a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social o del Ministerio de Salud. En cada caso, no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. Aquí también tendrían que investigar por parte del Código Sustantivo de Trabajo cuáles son, digamos, las sanciones también al empleador en caso de que no aporte al sistema de seguridad social. También hay jurisprudencias que pues te invito a que investiguen sobre ese caso. En ese caso, perdón. Bueno, ahora, ¿qué es la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez? Cuando las personas se afilian al fondo de pensiones y cotizan en él con el propósito de un día pensionarse, pero hay unos casos en que el afiliado nunca logra la pensión, así que en lugar de ella, el sistema lo reconoce la llamada indemnización sustitutiva de pensión, que es más o menos como la devolución de los aportes que haya realizado. En consecuencia, cuando la persona no logra cumplir los requisitos para lograr la pensión, entonces esa pensión es sustituida por una indemnización que se hace en un solo pago. Como ya señalamos, es una forma de devolver los aportes a pensión realizados que en el régimen de media de Colpensiones toma el nombre de indemnización sustitutiva y en los fondos privados se toma como devolución de aportes. Entonces, esa sería la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Otro tema que vamos a ver o verán dentro de la guía de aprendizaje es el salario de especie. ¿Sabes qué es salario de especie? ¿Has tenido experiencia con ese tipo de salario? No, Sandra? pues lo que yo entiendo es que uno paga, digamos, con trabajo. Digamos con trabajo. Entonces, bueno, vamos a aclarar entonces qué es salario en especie Porque para eso que sea, quede cuando claro. le dice, le pago en especie. Sí. Sí, bueno, entonces, bueno, más o menos, entonces vamos a mirar. El concepto dice, al trabajador se le puede pagar el salario en dinero y una parte en especie compuesto por bienes o servicios que el empleador suministre al trabajador. Entonces, salario en especie puede ser en bienes o servicios. ¿Cómo sería esto? Entonces, pago en especie. El pago en especie es un pago que no se hace con dinero, sino con bienes o servicios, y el salario puede ser pagado en especie en los términos del artículo dispuesto en el artículo 129 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser ese salario en especie? Puede ser en servicios tales como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el patrón suministra al trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 128. Entonces, de esa forma puede ser el salario en especie. Digamos, que puede ser una parte en dinero y la otra parte puede ser en especie, que sería en alimentación, habitación o vestuario. Generalmente este tipo de salario se le da a las empleadas domésticas, siempre y cuando se esté Sí. acordado. ¿Sí? Ya, ya entiendo. Entonces, Y en de todo lo que bienes, se... Vamos, un ahí, ejemplo. puede ser en bienes, puede ser, digamos, que le dé ropa, que le dé, digamos, una cama, que le dé unos Mm, muebles, que le dé, sí, puede ser en ese tipo de bienes. ok. De todo lo que se dé en especie de trabajador constituye salario, excepto si de forma expresa las partes acuerdan que tales especies no constituyen salario. Hay que tener en cuenta de que si ambas partes, si tienen que estar de acuerdo ambas partes para que se constituyan especies. Entonces, ¿cuánto se puede pagar en especie?
Entonces, la totalidad de salario no se puede pagar en especie. Hay que tener en cuenta de que no, que yo te doy todo en especie. No, no se puede. Solo una parte de él y depende del monto de salario devengado por cada trabajador. Entonces, digamos que, por ejemplo, que en salarios iguales al mínimo, que una persona se gane el salario mínimo, entonces solamente se le puede pagar en especie hasta el 30%. No se puede pagar más del 30% si la persona devenga un salario mínimo mensual vigente. Cuando supere el salario mínimo, ahí sí podría pagar hasta el 50% en especie. Y solamente, y máximo hasta el 50%, no se puede pagar más en especie. Ok. ¿Listo? Ahora sí quedó claro. Clarísimo. Bueno, perfecto. Queda claro ese concepto de salario en especie. Ahora, otro tema que queda también, está dentro de la guía de aprendizaje, es el auxilio de transporte. Entonces, vamos a dejar claro el concepto. El concepto es un pago que se realiza a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos mensuales y que fue instituido por la Ley 15 de 1959, que para el año 2022 estaba en 117.000 pesos y en el 2023 está en 140.606 pesos. El auxilio de transporte tiene como finalidad reembolsar al trabajador parte de los gastos de transporte en que incurre para desplazarse a su sitio de trabajo. Por lo tanto, su naturaleza no es salarial, en tanto no tiene como finalidad remunerar los servicios prestados por el trabajador. En consecuencia, el auxilio de transporte no constituye salario, excepto para efectos de calcular las prestaciones sociales. Al no constituir salario, el auxilio de transporte no se incluye en la base para liquidar la seguridad social ni aportes para fiscales. Entonces, ¿en qué casos no se debe pagar el auxilio de transporte? Por pagar más de dos salarios mínimos. Ahí, anteriormente en el concepto, vimos que solamente se le cancelan a las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos. Las personas que ganan más de 2 salarios mínimos no tienen acceso a ese derecho de auxilio de transporte. Cuando se vive en el sitio de trabajo, teniendo en cuenta que la finalidad del auxilio de transporte es que una persona, es como compensar, digamos, ese gasto que tiene la persona al desplazarse de su lugar de vivienda a su lugar de trabajo. En el caso tal, si vive dentro del sitio de trabajo, no va a gastar y por lo tanto no hay nada que compensar, ¿cierto? Claro. Entonces, Estaba y pensando otro, ahorita exacto, que hay, pues tanto, digamos, yo trabajo por alternancia. Entonces, digamos, voy 2 días a la oficina. En ese caso, si uno va 2 días, te o deben sea, pagar esos 2 días, te los deben pagar, pero ¿no? tendría que ser como prorrateado o igual si uno tendría derecho como a todo el auxilio de transporte o eso ya depende del empleador. No, depende de usted dentro del contrato de trabajo. Ahí en el contrato de trabajo, si dice que tienes que ir 2 días, pues te pagan o sea, los días que debes ir. Digamos que son 15 días al mes que debes ir a trabajar, esos 15 días te lo deben pagar, ¿sí? Sí. Si Ok. no se ha llegado a un acuerdo y te lo pagan completo, bueno, mucho mejor. No es obligatorio por parte del empleador, pero muchas veces le cancelan totalmente digamos, el auxilio de transporte. Aquí está digamos, el ejemplo también cuando no recibe, que es cuando la empresa suministra el transporte. Obviamente, teniendo en cuenta la finalidad que es, digamos, compensar ese gasto que se tiene a transportarse de la vivienda al trabajo, si la empresa misma suministra el transporte, no hay necesidad de compensarle. Por lo tanto, también está exento de ese auxilio. Por vivir cerca del trabajo, anteriormente se creía que tenían derecho las personas que vivían más de 1.000 metros. O sea, ahí ese concepto ya no es posible. Si vive cerca, digamos, Que es cerca, y sí. si vive cerca y menos de 1.000 metros, pero aún así tiene un gasto, digamos, que le toca pagar, digamos, un teleférico o un bus, o digamos, hasta por cuestiones de la vía, que no, así que es cerca, pero no puedes transportarse y necesita tener un gasto que obviamente tiene que ser demostrado para transportarse, ahí tienen que cancelarle el auxilio de transporte. Pero en caso de que viva cerca y no se vaya a ir caminando y le quede fácil caminar,
obviamente pues no se le compensa ese gasto porque no lo tuvo. Entonces, ahí ya quedó, digamos, derogado ese tema de que si vive menos de 1000 metros, entonces no tiene derecho, ¿no? Así vive a menos de 1000 metros, puede tener derecho, pero todo depende de si gasta dinero o no. Mm, Y por no ir a trabajar. Esto es distinto a lo que te pasa a ti. Digamos, porque digamos que tú trabajas, pero trabajas en casa. O no ujú. debes ir, pero pero ya está obviamente acordado o está previamente, digamos, constituido de que tu trabajo nomás tiene que ser 2 veces, 2 o 3 veces a la semana. Entonces, en cambio, aquí dice que por no ir a trabajar, en caso de que no haya ningún tipo Ah, ya, como cuando hay una incapacidad que no se les paga auxilio de transporte. no, pues, en el caso es de que no informe o no haya ningún tipo sí, de que no informe, de que no haya un tipo de incapacidad. En caso tal de que no informe y que no vaya por trabajar, Mm, no se le va a cancelar. Tienen que informar de que no va a ir a trabajar, digamos, porque tiene una incapacidad o por X o Y motivo. Pero si un trabajador no va a trabajar, además de estar incumpliendo el contrato de trabajo, no se le puede pagar el auxilio de transporte. ok, Bueno, entonces queda claro el auxilio de transporte, en qué se basa su finalidad, que es el de compensar los gastos del trabajador, en cuánto está el valor, que en el 2023 está en 140.606 pesos, y en qué casos no tiene derecho a auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, listo. pasamos entonces a el concepto de accidente de trabajo, es De otro trabajo. tema que se ve dentro de la guía de trabajo. Entonces, en Colombia se considera accidente de trabajo, todo aquel suceso que ocurre en ocasión al desarrollo de una actividad por parte del trabajador y que le cause un traumatismo. Para que un accidente o suceso se clasifique como accidente de trabajo, debe ocurrir cuando el trabajador esté desarrollando una actividad laboral para el empleador. El accidente de trabajo puede ocurrir tanto en las instalaciones del empleador como fuera de ellas. Lo que determina el accidente laboral es el hecho de que el trabajador esté desarrollando una Laura. actividad laboral en ejecución del contrato de trabajo. Lo que dice en resumido es que así no esté dentro del, digamos, el lugar de trabajo. Pero si digamos que él es mensajero y lo mandan a realizar un envío a otra parte, en el otro extremo de la ciudad, y en el transcurso de ese recorrido ocurre un accidente, estaría ocurriendo un accidente de trabajo. O digamos que lo mandaron a hacer un mandado o lo mandaron, digamos que a ejecutar un contrato en Cartagena y se tenía que desplazar de Bogotá a Cartagena. Es un accidente laboral porque está cumpliendo su labor que fue encomendada por el empleador. ¿Sí? Entonces, así no sea dentro de las instalaciones de la empresa, también ocurre accidente de trabajo fuera de ellas, siempre y cuando sea cuestiones del trabajo, en ejecución del contrato de trabajo, porque si digamos que ya salió de trabajo, ¿sí? Digamos un fin de semana y está digamos, con su familia en el centro comercial y ocurre un accidente, obviamente no está en ejecución del contrato, no está haciendo un recado encomendado por el empleador. ¿Sí? Sino Ujú. es que ahí ya no había ningún tipo de accidente de trabajo. Entonces, vamos a seguir mirando el accidente de trabajo y su definición legal, que la encontramos en la Ley 1562 de 2012, que en su primer inciso señala que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, y también puede ser una invalidez o la muerte. El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo o del trabajo a la casa no hace parte de la jornada de trabajo y cualquier accidente en el espacio de tiempo no será laboral, excepto en los dos casos señalados, que sería el trabajador se moviliza en un medio de transporte suministrado por el trabajador. Ahí sí sería un accidente laboral, porque es un transporte suministrado por el empleador.
el trabajador está cumpliendo una orden y el otro sería que cuando el trabajador está incumpliendo una orden o función asignada por el empleador. Eso es lo que estaba explicando ahorita. Entonces, el inciso cuarto del artículo en cuestión dice, también se considera como accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Bueno, ahí cuando está en ejercicio de la función sindical, ahí también tendría llegar a obtener ese, digamos, entre comillas, beneficio de accidente de trabajo, porque está cumpliendo una función sindical. Entonces, ahí queda claro pues el concepto de accidente de trabajo. Bueno, ahora hablemos del fuero sindical, otro tema también que se encuentra dentro de la guía de aprendizaje, dentro de los puntos de la actividad. Entonces, el fuero sindical, ¿qué es? Es una figura jurídica que protege a los directivos de un sindicato de ser despedidos sin la previa intervención de un juez laboral y de ser trasladados del lugar de trabajo. La protección es contra un despido injusto e ilegal, permitiendo solo el despido justo, pero con previa validación de la autoridad judicial competente. Con ello, la ley protege al trabajador para que pueda desarrollar libremente su actividad sindical, sin temor a que el empleador tome represalias en su contra, como el despido, ya sea directo o indirecto. El fuero sindical es un derecho considerado por la misma Constitución Nacional en su artículo 39, donde dice que se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. La Constitución protege especialmente al derecho a la sindicalización de los trabajadores y, por supuesto, a los derechos de estos como individuos. ¿Quiénes tienen fuero sindical? Entonces, el artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo señala expresamente a los trabajadores que están cobijados y protegidos por el suelo sindical y son los siguientes. Primero, los fundadores de un sindicato. Desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales sin pasar de un principal y de un suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. 2 de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales por el mismo periodo de la junta directiva y por 6 meses más, sin que puedan existir en una empresa más de una comisión estatutaria de reclamos. La protección del fuero sindical es exclusivamente para estos trabajos y por el tiempo allí estipulado. Estos conceptos, todo lo que estamos mirando aquí, Sandra, yo lo dejé en el foro de material de apoyo que está en el entorno inicial. Hay un foro que se llama material de apoyo, ahí lo puedes consultar. Voy a subirlo de nuevo, si es posible, conjunto con el enlace del CIPAS. Estas diapositivas las voy a subir a los foros de discusión para que también lo tengan ahí más rápido. Entonces, esos serían los conceptos que están dentro de la guía. Yo creo que si revisan los conceptos, les queda más fácil resolver los puntos, ¿cierto? ¿Tú has visto los puntos del caso Ricardo Salinas? Estaba viéndolos hasta ahorita, la verdad. ¿Sí? Iba a poder hacer esa tarea ahorita que terminemos. Estaba como leyendo el contrato. Aquí la tengo abierta, que cuáles son las sanciones que recibe un empleador por no realizar los aportes, eso lo vimos ahorita. ¿Cuál es la cuantía de la mesada pensional en los 2 regímenes de pensiones y cómo se calcula? Eso también lo vimos ahorita. Sí, no, está, me iba a poner a eso, sí, señor. Sí, ahí están, sí, las preguntas. Estás viendo la pantalla mía, ¿verdad? Sí. Sí, entonces mira, lo que estamos mirando ahorita. Entonces, defina que el cuarto punto, por ejemplo. Salario en especie también. Explique cómo se calcula el pago de aportes para fiscales y ya determina me el valor. hiciste la tarea. Hay unos conceptos que dejan claro esto. Por ejemplo, aquí
también el defina qué es salud en especie y término legal. Sí, Ahí tú sacas tus conclusiones de acuerdo. Aquí está. ¿Qué es la sí, indemnización sustitutiva de presión de vejez? También lo pues también vimos. está. ¿Es legal la sanción impuesta por el empleador si no hay reglamento interno de trabajo? Bueno, eso hay que investigarlo. Lo tengo por ahí también. Puedo pasarle, digamos que en este punto, No, todo ya lo sé, ya está. es decir, digamos, es legal. Ya te voy a Está revisar, te útil. voy a pasar algo. Entonces, ¿cómo se define el foro sindical y determinan los beneficios? Ya bien lo vimos. ¿Qué tipo de accidente fue el que sufrió el trabajo Ricardo? Entonces, ya tú sacas tus conclusiones ya revisando el caso como tal y pues con el concepto que acabamos de ver. Entonces, ahí están los puntos. De todas maneras, aquí, pues que es muy fácil. Después, aquí tengo digamos, los puntos, las respuestas también. Pero yo creería que pues, con esos conceptos te queda más fácil, Más ¿cierto? sencillo. Sí, sí, Y señor. tienes pues aproximadamente 10 días 10 para días. resolver la actividad. No, y mis compañeros ya la subieron, entonces Bueno, entonces tampoco trata está. de comunicarte con tus compañeros para que tú sabes que en el entorno de evaluación deben entregar un solo documento por grupo, en lo posible, Sí. por favor. Entonces, obviamente cada uno saca sus conclusiones. Cada uno saca sus conclusiones del trabajo y ahí sí cada uno tiene que colocarlo como al frente de cada conclusión su nombre para identificar cuál es la conclusión de cada uno. Esta Entonces, presentación del CIPAS, ¿me dices que la encuentro en el foro inicial? ¿O esa? en el foro inicial, en el entorno inicial, en el foro de material de apoyo está la de la web. No están Ok. estas respuestas. No Ah, están ok. esto que estoy mostrando aquí. Porque es que aquí está la respuesta de todo Sí, prácticamente, ¿no? sí, por eso. Entonces, entonces puedes revisar la otra. Pero de todas Listo. maneras, yo esta la voy a subir. La voy a subir porque de todas maneras es importante que ustedes no resuelvan la actividad, la tengan presente. Aquí también tomé unos muy buenos puntos también de algunos estudiantes que han adelantado. Tuve en cuenta, pues, obviamente la normatividad y para darle respuesta a las actividades. Entonces, ahí va a quedar la información. Bueno, ¿Alguna listo. pregunta, Sandra? ¿Te gustó el CIPAS? Tengo un Sí, problema sí. con... ¿Sí? No, pues me voy a poner a hacer eso y pues dejo mi aporte en el foro y cualquier cosa me retroalimentas. Bueno, Sara. Bueno, Sandra, Muchas muchas gracias. gracias. No, Que estés gracias bien. a ti y bueno, espero que sigas así juiciosa y estés pendiente de los otros casos que se vienen de las demás actividades y pues cualquier cosa, ahí está mi contacto, correo electrónico, número de teléfono, estamos también en el Teams, en el equipo. ¿Tú, te llega la información ahí? Yo la vi fue en el entorno, no, en el Mira, inicio este es el inicial Teams. fue que me Este es salió. el equipo que está. Mira, aquí está el Ok. equipo Teams de legislación laboral. Aquí se Ya. manda toda la información también, toda la información sobre las alertas, se mandan, digamos, las invitaciones a CIPA, la webconferencia. Entonces, revísalo por favor en tu Teams, busca en equipos, ahí debe estar incluida. Ok. ¿Sabes si estás ahí? No creo. No, Bueno, no vamos creo. a ver si te puedo agregar de una vez. Sandra, Poveda. pues, Poveda Rincón. No, no, yo no estoy. Poveda Casas. Tan raro. Debería estar ya. Ya creada. Sandra, ahí ya me vi. Sandra Carolina Poveda Casas. Aquí vamos a ver. Puedes agregar. No, pero esa no soy. Ah, esta no es. No, con Sandra Bueno, Carolina. Así sí Sandra. salía. Yo vi, yo vi. Claro. Yo me vi ahorita. Ay, ahora no.
No, Vamos a buscar Poveda. por Sandra. No, pero ahorita yo me vi como Sandra Carolina Poveda Casas. Es que mi nombre es muy largo. Claro. Ahora no salgo. No, Tan raro, ¿no? no, pero ahorita yo me vi. ¿Cómo apareces tú aquí en el Teams? Aquí aparece como No sé. Sandra Poveda, normal. Sandra Poveda. Debe aparecer así también aquí en el Teams. Colocarle minúsculo a ver si. Y Carolina Poveda. Es que el Sandra casi no me gusta. Vamos a buscar por Carolina. A ver si es que. No, Herrera Martínez. Porras, Poranía. Poveda. Aquí, Sandra Carolina Poveda Casas. Esa soy yo. Por fin. Bueno, listo. Ahora sí estás agregada y cuando Listo. puedas revisar y pues ahí ya vas a tener acceso a toda la información del curso. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, mi querida y apreciada Carolina. Mucho mejor, gracias. Entonces, ya sabes, pues cualquier cosa, con mucho gusto te atenderé y entonces que descanses, que pases una excelente noche y bueno, esperamos que presenten todos los estudiantes del grupo la actividad. Listo. Éxitos. Hasta luego. Feliz Hasta noche. luego. Feliz noche.